Muchas gracias por la invitación. Queridas compañeras y queridos compañeros, un gusto estar acá en este seminario internacional que quizás es el inicio de la posibilidad cierta de que la historia en nuestro país se sume definitivamente a esos procesos emancipadores y transformadores que hace un rato ya vienen conociendo nuestros pueblos hermanos de América Latina y el Caribe. Y me atrevo a decir esto porque creo que de verdad en Chile estamos enfrentando un momento político, un momento social y un momento de transformaciones que podemos recién hoy decir que estamos terminando con aquello que algunos llamaron la transición, pero aquí a mí siempre me ha olido más bien a una postdictadura. Creo que el día en que se instaló la Convención Constitucional, estábamos recién dejando atrás a la dictadura cívico-militar de Chile y dictaduras cívico-militares que a lo largo de nuestro territorio, que a lo largo de nuestra América Latina y el Caribe, vimos con tanto dolor las consecuencias que trajo. La paz, el derecho de autodeterminación. Creo que ese debe ser el eje central de lo que a mí hoy día me gustaría exponer para la reflexión colectiva. Compañeras y compañeros, el tema es cómo nuestros pueblos avanzan hacia mayor justicia social, avanzan hacia el socialismo, sin que esto signifique volver a vivir la agresión brutal del imperio y la violación sistemática de los derechos humanos. Porque el capitalismo y su modelo económico neoliberal, en esencia, es violador de los derechos humanos. Negarnos el derecho a la salud, a la educación, a una vida digna, ese grito que con tanta fuerza escuchamos a partir de la revuelta popular del 18 de octubre y que nuestros pueblos hermanos en distintos periodos también lo han gritado, también es violación de derechos humanos cuando nos arrebatan el derecho a la dignidad. Pero el tema es cómo avanzamos hacia democracias verdaderas, hacia construcciones y vías al socialismo, que no tengámosles en la espalda de manera permanente la reedición de un Plan Cóndor, la reedición de la tortura, los secuestros, los crímenes y las desapariciones forzadas. Eso debe estar en el análisis que tenemos que hacer las izquierdas cuando avanzamos de construir procesos avanzados que vayan cimentando la liberación de nuestros pueblos. Y siento a veces que eso no lo tenemos en el centro, y es a tal punto que a veces siento que no está, que la derecha en todo nuestro continente, pero particularmente en Chile, se ha apropiado de aquello. Nos acusa a las y los comunistas por tener nuestra visión antiimperialista y defender el proceso bolivariano de defender a quienes violan los derechos humanos. Ellos, los que hasta el día de hoy guardan silencio por los crímenes de la dictadura. Ellos y ellas, los que a partir de la revuelta popular del 18 de octubre volvieron a agredir al pueblo y a violar de manera sistemática los derechos humanos. Tenemos jóvenes presas y presos políticos que debemos enfrentar su necesaria libertad en el gobierno que aquí se inicia. Lo debemos hacer en Chile, pero también tarea central en nuestros pueblos hermanos que siguen sufriendo la agresión de esa derecha económica criminal que no nos deja avanzar y liberarnos. Por eso es tan importante incorporar estos conceptos. Si hablar de derechos humanos no es hablar de temas que no son ajenos a las izquierdas y a los partidos comunistas. Somos a quienes
se nos violenta, se nos tortura y se nos hace desaparecer. Somos además quienes, con nuestros pueblos que luchan y se levantan, recibimos la agresión del genocidio y del exterminio. Y por lo tanto tenemos que empezar a construir propuestas que avancen en esta dirección. Compañeras y compañeros, las Fuerzas Armadas, las policías no pueden seguir siendo el arma que dispara contra el pueblo cuando el pueblo se organiza y dice basta a tanta injusticia social. Por lo tanto, tenemos que democratizar las Fuerzas Armadas, no bajo las lógicas de creer que democratizarlas significa usar las palabras adecuadas que digan hoy día son democráticas. Tenemos que terminar con la doctrina de seguridad nacional. Sigue ahí, sigue enquistada en nuestras Fuerzas Armadas de América Latina y el Caribe. Y donde no están enquistadas, no se vuelven contra su pueblo como ocurre en Venezuela. Eso es la prueba latente que debemos transformar nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos que avanzar con fuerza en nuestro continente y también a nivel global contra el negacionismo. El negacionismo es ideológico. Su origen es cuando aquellos genocidas nazis quisieron ir contra el pueblo agredido en la Segunda Guerra Mundial y por el nazismo que prestaba testimonio del horror del exterminio y les empezaron a perseguir. Se trastocan los valores, se trastoca la ideología y finalmente terminamos escuchando a los mismos que violaron los derechos humanos en condenarnos por defenderlos y por defender el derecho de autodeterminación de los pueblos. Compañeras y compañeros, en Chile estamos llenas y llenos de esperanza. Tenemos la posibilidad real de terminar con la Constitución pinochetista. Quiero decir algo, el único país que salió con una Constitución íntegra, elaborada bajo una dictadura en nuestra América Latina y el Caribe, fuimos nosotras y nosotros. Porque también en Chile había que terminar, compañeras y compañeros, con esa generación con conciencia de clase proletaria que fue capaz de llegar al poder, al gobierno de la Unidad Popular, que se planteaba claramente con una vía al socialismo como la alternativa de construcción socialista bajo las reglas de la burguesía y el capital, a través de una elección. En ese momento fue la primera experiencia. ¿Cuánto significó para los pueblos posteriormente? Eso significó que la agresión contra toda aquella generación de clase que formó tejido social, que construyó al punto de conquistar el poder, había que destruirla. Por eso la presencia de la Constitución. Por eso, y nunca hay que olvidarlo, en Chile y en el mundo, la impunidad gravitando para que los criminales y las señales que se dan es que los criminales y los crímenes vuelvan a actuar cada vez que el pueblo lo requiere. Pero yo sí quiero saludar algo, que es el valor de nuestras izquierdas, que es el valor de los partidos comunistas. Es que esta vez, particularmente en nuestro continente, no permitimos que los crímenes quedaran como una anécdota más. Hemos generado un gran movimiento en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad, que incluso en Chile, cuando Piñera, que por suerte le quedan pocas horas para irse, llamó al Consejo de Seguridad Nacional para que salieran las Fuerzas Armadas a reprimir con más fuerza, se negaron a hacerlo, no por principios, no porque pensaran que asesinar a su pueblo nuevamente no correspondía, no porque tuviesen una estatura ética o moral para rechazar esa orden,
Lo hicieron porque señalaron que no estaban disponibles a que esas organizaciones de derechos humanos los persiguieran por años y hacer un eterno desfile a los tribunales. Ese es nuestro logro. Ese es nuestro logro de la izquierda. Pero vaya que nos falta. Y solo para terminar, compañera, me parece fundamental que empecemos a sentarnos y a conversar y a ponernos en el centro como quienes creemos en el socialismo, quienes creemos en la autodeterminación y la liberación de nuestros pueblos, somos esencialmente personas que creemos y defendemos los derechos humanos. No le demos a la derecha aquello de lo cual pretende apoderarse y para lo cual no tienen la estatura ética ni moral para hacerlo. Muchas gracias, compañeros y compañeras.